les comento, ¿no? Vamos a tener una dinámica un poco con el tema aburrido en las PPTs y lo interesante de esto es que podamos estar entrando en materia de la herramienta y podamos incluso ver allí un par de acciones. Entonces, dicho esto, muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Seguramente va a haber personas que se van están integrando en la conversación paulatinamente y la sesión está siendo grabada para que pueda ser incluso compartida, ¿vale? Las reglas, por favor, les pedimos que silencien su micrófono a menos que necesiten una intervención. Somos un grupo pequeño y creo que va a continuar así el resto de la sesión. Así que sería interesante que en lugar de platicar en el chat, pues puedan abrir su micrófono y conversar. Si no es así, lo interesante es dejarlo cerrado para no entorpecer la comunicación o incluso viciarla. Después de eso, si alguien quiere participar, hay un icono dentro de las herramientas, ya sea que lo estén usando en el web o en el móvil o en el desktop, que es una manita. Por favor, utilícenla para levantar y así yo podré saber quién necesita hacer una intervención de manera ordenada. El espacio es para ustedes. Por favor, siéntanse libres de resolver cualquier duda. Si ya utilizan las herramientas que vamos a ver hoy y no han podido ejecutar una tarea o tienen dudas de cómo hacer algo, díganlo. El espacio es para aprender y el espacio es para ustedes. Así que la idea es estar resolviendo todo eso. Después de eso, si ustedes tienen algún comentario de valor relacionado a la actividad, a la tecnología o incluso un escenario a resolver, pueden por favor hacerlo, ya sea que lo abran durante el espacio de la conversación o al final, Fernando y su servidor se quedan un rato más para poder estar resolviendo todo eso, ¿no? Ya sea que quieren hacerlo incluso en un grupo más pequeño o en privado, ¿vale? Así que vamos a continuar. Les quiero recordar que hoy estamos en nuestra quinta sesión de entrenamiento, en este bloque de entrenamiento que hemos iniciado con Microsoft Teams y hoy estamos moviéndonos a otros temas que es el bloque de almacenamiento de información, ¿no? Dentro de Office 365. Hoy nuestra temática se va a referir a cómo almacenar y gestionar la información de nuestra organización dentro de los temas de nube. Y para eso vamos a tener un pequeño temario, ¿no? Vamos a platicar primero sobre la parte de 365, ¿no? Dónde encontrar las herramientas. Después vamos a platicar a qué se refiere OneDrive y SharePoint, cómo utilizar cada uno, dónde está la confusión, cuál tiene mayor o menor importancia. Y vamos a estar haciendo ya las actividades prácticas, ¿vale? Y ahí vamos a hacer cómo activar la colaboración dentro de los espacios en OneDrive y SharePoint, colaboración interna y externa. Vamos a ver cómo respaldar la información de mi equipo de cómputo dentro de OneDrive, ¿no? Para tener siempre sincronizada mi información en la nube. Recomendaciones para el tema de seguridad de acceso. Vamos a incluir incluso hay un par de temas. Y después vamos a entrar en un tema de experto, ¿no? Les voy a mostrar un par de espacios para que puedan estar tomando información de mejores prácticas o hay un tema de implementación de esta tecnología, ¿vale? Para esto, lo que les voy a pedir, los que ya han interactuado con nosotros, vamos a hacer un pequeño rompehielo y justo me gustaría que en el chat o incluso si abren su micrófono, no pasa nada, me pudieran dar la respuesta a estos enunciados. Voy a iniciar yo, así que les pediría, por favor, seamos interactivos. Creo que el invertir en este espacio también hace de mucho valor el que podamos estar interactuando con el resto, ¿vale? Así que siéntanse libres y con toda confianza de poder estar compartiéndolo con nosotros. Entonces voy a iniciar. Bueno, soy Juan Manuel y usualmente tardo aproximadamente 5 minutos en encontrar un documento. En promedio tengo entre 3 y 4 versiones de un solo archivo que voy a compartir y utilizo el correo electrónico como medio principal para enviar y gestionar documentos, ¿no? Entonces, les pediría a ustedes me ayuden justo también con eso, ¿no? Por aquí ya veo una respuesta, David, ¿no? Si quieren abrir su micrófono con toda confianza, nos vamos a tomar el tiempo para escucharlos. Al final, nos sirve de buena práctica para entender cómo llevar la conversación y cuáles serían los temas foco, tal vez, que yo no consideré, pero que les interesen a ustedes. Bien, David aquí nos comparte, soy David,
tardo alrededor de 6 minutos en encontrar un documento. En promedio tengo una revisión de cada archivo. Súper bueno, David. Luego nos contarás cómo haces eso, y si utilizas una herramienta tal vez para eso, ¿no? Ya sea propietaria de la suite de Office 365 u otra adicional, ¿no? Perfecto, utilizas Dropbox y el correo electrónico. Entonces, tu gestión documental o de archivos la haces directo en Dropbox, imagino. Es tu medio principal de gestión. Entonces, adelante, José. Muchas gracias, David, por la respuesta. Es tu medio principal. Vamos a ver una analogía con ese tema de Dropbox y OneDrive. José Tamayo, por aquí. Soy José Tamayo. Alrededor tardo 5 minutos en encontrar un documento en promedio. Ok. Y yo utilizo una versión de cada archivo. Y para enviar documentos utilizo usualmente correo. También utilizo lo que es Teams o en ocasiones OneDrive y SharePoint. Lo subo y ya nomás les comparto el link, les doy el permiso de editar o de ver, dependiendo de Ujú, la persona. Y ya ujú. así se los comparto porque se me hace más fácil estarles enviando la pura liga que estarles enviando el documento. Es correcto. ¿Y eso también lo haces con algún externo o solo interactúas con tu equipo interno? Con externos utilizo lo que es el puro correo, con internos sí el SharePoint y el Teams. Ujú. ¿Y hay una razón para solo utilizar el correo con los externos? ¿No tienen 365? ¿Es complejo que lo vean? Nosotros como tal sí tenemos 365, Ujú, pero utilizamos el correo para que quede esa evidencia de que se le envió. ujú. Ya te entiendo, ya te entiendo. Entonces, un poco más hacia una política de evidencias y de control, ¿no? Algo así. Es correcto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, José, por compartir. No sé si tengas algo más que compartirnos. No, es todo. Muchísimas gracias. No, al contrario a ti. Gracias por abrir el micrófono. Por acá hay otra respuesta, Samuel. Soy Samuel, tardó 5 minutos en encontrar un documento. Tengo dos versiones de un archivo y utilizo SharePoint como medio para enviar documentos. Muchas gracias, Samuel. A ver, por acá. Si quieres, voy a, voy a, voy a bajar tu mano, José. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere generar un comentario? Los escucho. La idea es que justo esto que me comentan, ¿no? Por ejemplo, ahorita David, ¿no? Comentaba, utilizaba de pronto Dropbox y José el tema del correo. Esos detalles, conocerlos, porque incluso en la conversación, conforme les vaya mostrando cómo utilizar y un par de consejos, es como a lo mejor disminuir o incluso hasta mitigar el uso de esos servicios. Yo sé que puede ser algo a lo mejor drástico, la idea es hacerlo paulatino y el objetivo es que si ya su organización pagó por el uso de la suscripción, pues explotemos a lo máximo posible. Obviamente entendiendo las limitantes y los escenarios. Hay cosas que la tecnología ayuda de un lado, ¿no? Del lado de 365 y facilita cosas, y hay otros escenarios donde simplemente no es 365 la tecnología que me va a permitir alcanzar el objetivo que busco, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante conocerlo, ¿no? No todas las tecnologías ayudan a hacer todo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, ¿vale? Muchas gracias a los que participaron y comentaron justo la interacción. Después, si alguien quiere hacer nuevamente un comentario o cualquier cosa, estamos disponibles para que eso suceda, ¿vale? El espacio, recuerden, es suyo. Para quienes no me han conocido, yo soy Juan Manuel García, me pueden decir Juanma, me gusta más así. Ahí abajo está mi espacio para entrar a mi perfil de LinkedIn, por si quieren conocerme un poco más. Justo dentro del equipo de Orbitec, yo ayudo en los temas de 365, ¿no? Entre el brazo de la parte técnica, en la implementación y capacitación, al equipo comercial, ¿no? Y atrás justo de nosotros, pues están los equipos de atención, ¿no? Está Fernando por allí y también Sonia, que pueden ayudarnos a resolver incluso un par de dudas, ¿no? Así que siéntanse con la confianza, nuevamente, de poder estar resolviendo aquí cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bien, ¿cómo vamos a iniciar? Primero, la parte aburrida, vamos a platicar un poco acá en el PPT sobre dos cosas, ¿no? Esta imagen la tomé de referencia de un sitio que me encanta, que se llama
365. Y la idea aquí es mostrarles cuándo sí utilizar OneDrive y cuándo sí utilizar SharePoint, ¿vale? Pero primero, para los que a lo mejor hoy estén conociendo la tecnología y tampoco les quede muy claro para qué funciona o incluso la utilicen y no saben cómo elegir, dentro de la suite de Office 365, y lo vamos a ver más detallado en la práctica, dentro de la suite de Office 365 hay dos productos relacionados al almacenamiento y la gestión de información. El primer producto se llama OneDrive for Business y es un update al servicio de OneDrive que tenemos todos en nuestra cuenta gratuita de Hotmail o Outlook. Y la idea de ese servicio de OneDrive es que allí almacenemos información personal sobre la cual trabajemos, generemos históricos o incluso hagamos una biblioteca documental, ¿vale? Al final, el objetivo de esta herramienta, pues justo nos permite guardar esta información de tipo personal. Y versus la herramienta llamada SharePoint, que tiene como objetivo la gestión documental, la gestión de procesos y automatización, junto con un esquema donde podemos crear intranet y extranet, ¿no? Digamos que es una evolución, ¿no? Un adicional hacia los servicios de OneDrive, porque no solamente almacena información, sino que permite este espacio en SharePoint crear intranet, extranet, bibliotecas documentales, adherir a personas que trabajen en mi entorno, ya sea mi equipo interno o externos, y adicional, permite coordinar todo lo relacionado a lo documental, ¿no? Con un proceso o con automatización, por ejemplo. Y el objetivo de SharePoint es que la información que tengamos trabajando en ese espacio sea de interés de equipo, no sea solo personal, y que se necesite ser visible para los equipos, por ejemplo, internos o externos. Eso es lo que tiene como objetivo las dos herramientas. Obviamente cada uno de ellos tiene su interacción. Por ejemplo, el tema de OneDrive for Business, que es el tema personal, permite hacer una administración más personal. O sea, yo decido con mi espacio, donde tengo aproximadamente 1 terabyte de información por defecto dentro de la suite de Office 365, cómo utilizarla, cómo la lleno, por ejemplo, si lo instalo en mi equipo de PC o Mac para poder sincronizar, los archivos que quiero incluir o excluir para poder estar sincronizando, etcétera, ¿no? Yo tengo un poco más de apertura a ese control personal versus el tema de SharePoint, que es una herramienta que está administrada por un equipo de tecnología, un equipo de TI, y que debe cumplir ciertos parámetros y que para yo poder utilizarla necesito previamente que el equipo de tecnología la configure, la personalice y me la entregue. Entonces, yo por sí solo puedo hacer una parte de personalización, pero una vez que el equipo de tecnología hizo ya su parte en la implementación de esa tecnología, ¿vale? Y ayuda mucho en cualquiera de los dos espacios a que tengamos entornos de colaboración. Entonces, aquí, donde yo decido cómo voy a estar utilizando una herramienta u otra para almacenar la información. Y es súper sencillo. Primero, vamos al tema personal. Yo como individuo dentro de la organización, si quiero almacenar información personal, pero de carácter corporativo, es decir, información que yo estoy procesando, leyendo o transformando con un carácter de la organización o la corporación, entonces el espacio donde debo hacer eso debe ser OneDrive for Business, porque ese espacio me va a permitir a mí sincronizar la información de mi equipo personal o mi equipo corporativo, donde yo estoy gestionando esta información corporativa y la voy a llevar a la nube, y de nube se va a sincronizar de manera bidireccional, no hacia lo local, y entonces voy a permitirme trabajar con esa información, porque posiblemente esa información que está ahí, simplemente la voy a crear yo, la voy a utilizar yo y voy a compartirla tal vez muy puntualmente, ¿no? Sin que tenga que interactuar, sin que tenga que hacer alguna acción, ¿no? O incluso puedo hacer colaboración en ese espacio uno a uno o en un grupo súper reducido. Por ejemplo, imaginemos un escenario y lo vamos a probar. OneDrive for Business me va a permitir guardar los archivos de mis clientes, por ejemplo, ¿no? Imaginemos un caso donde yo soy
alguien que apoya a la parte comercial, y entonces yo voy a almacenar la información técnica de las propuestas comerciales en mi espacio de OneDrive for Business, que es personal, todo lo que yo voy construyendo para estos clientes, y las referencias, los manuales, los datasheets, todo eso lo voy a crear y lo voy a gestionar en una jerarquía de árbol donde vengan las carpetas por cliente, las carpetas por tecnología o incluso las carpetas distribuidas por año, por mes, etc. Vamos a ver después un poco más de eso. Y yo a partir de eso puedo incluso estar colaborando, ¿no? Yo puedo decir, esta carpeta del cliente fulanito, ¿no? Mi empresa patito.com, yo voy a compartir con Fernando el acceso para que él pueda ver la documentación técnica de ese cliente. Y entonces él a demanda puede estar accediendo a ella y utilizándolo. Pero siempre la propiedad de esa información va a ser mía, siempre. Porque de donde desciende esa información va a ser mi cuenta de OneDrive for Business, sobre la cual yo tengo propiedad y uso. Fernando se va a poder conectar, Sonia se va a poder conectar, o alguien más lo va a poder hacer, pero siempre va a ser un equipo colaborativo. La propiedad siempre va a ser mía, ¿vale? Yo voy a ser el autor intelectual de toda esa información. ¿Y qué pasa cuando yo ahora necesito cambiar de esa propiedad intelectual individual a una propiedad intelectual colectiva y que además sea de uso común dentro del equipo de trabajo? Entonces ahí tal vez ya me compete moverme a un entorno de SharePoint, donde yo necesite crear un espacio dedicado para un objetivo en particular. En anteriores ocasiones, lo que hacíamos incluso, platicábamos del tema de Teams y cómo están estructurados los equipos de Teams dentro de algo que en Microsoft se llama Microsoft Grupos. Este espacio de Microsoft Grupos nos ayuda a entender cómo estructuro un equipo de trabajo que tiene la posibilidad de conectar con Teams, con Outlook, con SharePoint, ser biblioteca documental y además tener una cuenta para enviar y recibir correos, un calendario compartido para todos los que integran al equipo y sea el centro de colaboración de esos espacios. En ese bloque, por ejemplo, SharePoint es una pieza fundamental para que esos equipos de trabajo surjan. Entonces, cuando yo ya necesito que mi información pase de una autoría individual a una colectiva, entonces SharePoint es el espacio para dedicar esas actividades. Allí, por ejemplo, yo pudiese crear una biblioteca documental con una estructura definida para una área, por ejemplo, un proyecto, una cuenta de atención al cliente o incluso un servicio comercial, mi portafolio de productos, por ejemplo, ¿no? Donde yo ya tenga definido y simplemente con un proceso de control de acceso y control de cambios, yo puedo estar diciendo quién va a entrar a la información, en qué momento y qué puede hacer cuando entra a ese espacio, ¿no? Yo le puedo decir, Fernando puede entrar a esa información, pero solamente en modo lectura y puede hacerlo a través, por ejemplo, de su dispositivo en la nube o incluso en el dispositivo local y puede, además de leerlo, pues guardarlo en su espacio eh, de lectura, ¿no? Para que él pueda estar moviéndolo a demanda, ¿no? O incluso puede hacer comentarios, por ejemplo, y hacer modificaciones también en algún momento. Yo, como administrador, por ejemplo, ya sea de TI o un administrador asignado, puedo yo ser el owner de ese equipo de trabajo y puedo decir quién tiene acceso, en qué momento y de qué forma, ¿vale? Y entonces la granularidad y el control, pues ya la lleva a una o un grupo de personas, para que así la información tenga un poco más de estructura. Y al final, si yo quiero hacer con esa información un espacio de publicación para que alguien a través de Internet acceda a ellos, ya sea que se autentique con una cuenta de Office 365, una cuenta de Hotmail Outlook, o incluso sea anónimo y ven mi información pública, entonces SharePoint también sirve para hacer eso. Toma parte de esa información que previamente se estructuró y puede crear sitios públicos para poder mostrar esa información. Y tan potente puede ser como mostrar un Power BI vivo para que las personas puedan acceder a él y puedan ver información. O pueda tener una biblioteca de documentos que puedan descargar externos, que sean incluso hasta anónimos, ¿no? Porque puedo yo colocar las fichas de producto de mis servicios, ¿no? O incluso
mi portafolio de servicios profesionales, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas que yo puedo estar haciendo allí. Y al final, yo puedo estar bajo esta premisa si quiero que mi trabajo sea individualizado y solamente me pertenezca en la autoría, OneDrive for Business. Si yo debo hacer algo en la autoría colectiva y además deba ser colaborativo, ¿no? Por ejemplo, ya con más de 2 personas en el equipo, entonces debiese ser SharePoint para tener el espacio. Lo que hay que tener en cuenta es que OneDrive for Business y SharePoint no almacenan la misma cantidad de información y también permiten ciertas condiciones para que eso pueda suceder, ¿no? Por ejemplo, por defecto, OneDrive for Business entrega 1 TB de información por usuario. Y el tema de SharePoint, la información almacenada en SharePoint se va construyendo por la cantidad de usuarios que se tienen disponibles. Hay cierto número sobre el cual se inicia ese bloque y poco a poco va creciendo ese almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, para llegar a tener un almacenamiento de terabytes dentro de un espacio de SharePoint, que es un espacio de corporación que comparten todos los que integran la organización. Entonces, puede ser que necesite tal vez 10, 30, 100 usuarios, por ejemplo, ¿no? Para llegar a un número así. Obviamente todo depende del tipo de suscripción que yo tenga contratada para hacer ese proceso, ¿no? Si alguien tiene duda, podemos revisarlo al final y ver cómo está constituido para saber cómo encuentran ese detalle, ¿no? En el tema de SharePoint. Pero al final, lo que quiero dar a entender con esto es que SharePoint es un espacio más limitado, es finito dentro de su utilización y ahí el control, por eso es que tenemos un administrador de tecnología o de implementación, ¿no? Un administrador de SharePoint que atrás está gestionando que ese almacenamiento sea utilizado de la mejor forma. En su caso, el tema de OneDrive for Business es un poco más desatendido, aunque tienes una limitante de 1 TB, pues el espacio es un poco más diverso para estar utilizando. Ahora, entre estos dos servicios, ¿qué características comparten en común? El primero es que hay un proceso de versionado, hay un histórico en las versiones sobre el control de cambios que tiene un archivo, ¿vale? Y eso nos implica que yo puedo regresar en el tiempo el estado anterior y también puedo determinar quién hizo el cambio en ese estado anterior. Hay un proceso para sincronización en los accesos de esa información, es decir, a través de la herramienta de OneDrive for Business instalada en PC, en Mac o accedida desde el móvil, por ejemplo, yo puedo sincronizar lo que he hecho en la nube para que se vea abajo y lo que está abajo hacia la nube directamente, ¿vale? Y hay un proceso ahí de sincronización en tiempo real, ¿no? Obviamente todo depende de la calidad que tengamos en el esquema de red, ¿vale? Después hay un proceso de coautoría que nos permite, por ejemplo, crear un documento en Word Online o Excel Online y estar ahí editando al mismo tiempo varias personas, por ejemplo, ¿no? Ese documento. Obviamente hay restricciones sobre ciertas características en esa edición simultánea, como no editar al menos más de una persona al mismo campo, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de compartir esa información con externos para que alguien que tenga la URL, como lo comentaba por allí justo alguien, ¿no? No recuerdo ahora su nombre, que justo están haciendo este proceso de compartir, ¿no? Samuel comentaba, ¿no? Que él comparte a través de SharePoint esta liga externa para que puedan acceder de pronto a esa documentación, a la carpeta, al archivo, etcétera, ¿no? Hay un acceso móvil a través de Android y iOS, donde yo puedo estar visualizando e incluso interactuando con esa información. Igualmente está sincronizado hacia todos los dispositivos que tenga adherido. Hay un proceso de control de permisos, por ejemplo, lectura, escritura, edición, descarga, para hacer esos bloques. Y en los temas web, por ejemplo, o incluso en las herramientas en línea, yo puedo hacer este proceso de drag and drop y entonces mover un archivo para que a través de arrastrar, ¿no? Arrastrar y soltar, pueda estar enviando el archivo, sacando el archivo y sincronizando esa información. Y el límite que se tienen por archivo a sincronizar es 100 gigas para hacer ese procedimiento, ¿vale? Son las características que comparten en común en ese proceso, ¿no? Hay otras adicionales que solamente competen al tema de OneDrive, ¿no? Por ejemplo, para la sincronización de información dentro del dispositivo PC Mac, ¿no? O incluso solo competen al tema de SharePoint. Pero eso lo vamos a estar
revisando un poco más a detalle, ¿vale? Entonces, hasta acá, lo que les he comentado. ¿Tienen una duda? ¿Tienen un comentario? ¿Hay algo que no les hace sentido? Cuenten, ya sea que lo coloquen en el chat, abran su micrófono, en lo que comparto mi escritorio, ¿vale? Por favor, siéntanse con la confianza de hacerlo. Un segundo. Listo, ¿me confirman, por favor, que puedan ver ya mi pantalla? Ahora estoy compartiendo mi espacio de Office en la web. Por favor, allí, Fernando, ¿me confirmas? Excelente. Muchas gracias, José. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Recuerden, había justo un tema de explorar ciertas acciones, ¿no? Dentro de los espacios. Lo primero es, para quien de pronto no está tan familiarizado con el tema, en los espacios de Office 365 les compartí la URL web para encontrar todos estos servicios. Recuerden, los servicios de Office 365 pueden ser utilizados 100% del lado del navegador, como es mi caso, como lo muestro ahora, o pueden ser utilizados de las aplicaciones de escritorio o móviles. No en su totalidad, al menos un poco parcial, pero hay forma de utilizarlo acá, ¿vale? Así que les quiero pedir, por favor, quien tenga posibilidad, entre aquí a la liga y vamos a explorar un poco acerca de dónde encontrar la información y los espacios, ¿vale? Primero, vamos a entrar en el tema web. Una vez que ustedes entren aquí, portal.office.com o office.com, cual sea el caso, los va a llevar al mismo espacio, les va a pedir su usuario y contraseña. Y del lado izquierdo tenemos el menú rápido, este que ven aquí, y acá tenemos el menú de malla, que este es el menú con más detalles. Acá yo tengo varias cosas. Si yo quiero determinar dónde está mi espacio de almacenamiento de OneDrive y SharePoint, lo pueden encontrar en el menú rápido. Aquí miren, este iconito, esta nubecita en tonos de azul, OneDrive, y este espacio en forma de burbujas, color verde y sus matices, llamado SharePoint, ¿vale? Igualmente pueden entrar a clic, espacio aquí, y pueden abrir justo el bloque acá. Voy a abrirlo en pestañas separadas, ¿vale? Y vamos a darle clic aquí. Si yo dentro del menú rápido hago este proceso, yo le puedo dar anclar y desanclar la tecnología que yo necesito, ¿vale? Para que el menú rápido pues sea más enriquecedor. Primero, vamos a iniciar con los temas personales en el bloque de OneDrive, ¿vale? Si algo bien interesante que tenemos es que acá en el espacio de OneDrive, lo que vamos a encontrar es que tiene una URL orientada a SharePoint. Y esto es porque los servicios de OneDrive y SharePoint están ahora conjuntados dentro de la misma consola. Y esto les va a permitir a ustedes que el proceso de control de acceso y de cambios sea más simplificado. De tal forma que ahora el espacio de OneDrive en la parte superior va a aparecer con la dirección que tiene el mismo espacio de SharePoint. Por ejemplo, en nuestro caso, orbitec.com mx-medio mi.sharepoint.com, ¿vale? El nombre de mi organización justo es este, ¿vale? Para entrar a este espacio en el SharePoint, ¿no? Y la diferencia, tal vez si la alcanzan a ver, es que si yo entro a mi espacio de SharePoint, dice orbitec.com mx.sharepoint.com y mi espacio de OneDrive tiene la diferencia que dice guión medio mi, no refiriéndose a mi espacio particular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el caso de OneDrive, tengo del lado izquierdo igual un menú rápido y el menú está constituido así. Primero, el espacio que dice mis archivos es el espacio dedicado a mis carpetas sobre las cuales yo estructuro la información y hay algunas carpetas que están por defecto. ¿Cuáles son las que se crean? Cuando tenemos el uso o el derecho para Teams, vemos las carpetas relacionadas a Teams, que son el approvals de documentos con la herramienta que les mostré para los que pudieron acompañarnos la ocasión pasada, approvals, ¿no? De aprobaciones,
y los documentos que suben en las aprobaciones los van a poder ver aquí, ¿no? En el árbol. Después tenemos los archivos de chat que yo he compartido con mi equipo. Son todos los archivos que he compartido con conversaciones privadas, conversaciones de grupo. Los voy a encontrar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y después están los temas que llama Microsoft Teams Data. Por ejemplo, un archivo de data dentro de Microsoft Teams son las colecciones de la wiki. En la pestaña que les mostraba la ocasión pasada tenemos wiki y yo pude guardar algo y entonces me aparece esa data. Por el momento yo no tengo creada ninguna carpeta de uso personal. Entonces, por ejemplo, vamos a crear justo ese espacio, ¿no? Personal. Voy a crear una carpeta acá, ¿no? Y en lo que se sincroniza de mi lado local, les voy a mostrar justo cómo está constituido los otros temas del menú rápido. Después, tenemos el tema de recientes. Eso quiere decir, literal su nombre, toda la información, archivos o incluso interacciones que hayamos hecho recientemente, la vamos a encontrar en este espacio, ¿vale? Después, tenemos el espacio que se llama compartido. Es decir, que alguien compartió conmigo o yo compartí con alguien, por ejemplo, ¿no? Y está este bloque. Compartido contigo, alguien me envió esto para interactuar y compartido por el usuario, es decir, por mí, yo lo envié tal vez con alguien y está colocado aquí, ¿vale? Si ustedes reciben una invitación para poder colaborar con una carpeta o les envía un archivo para compartir y colaborar, lo van a encontrar aquí, compartido y compartido conmigo, ¿vale? Siempre la primera opción es la colaboración con adicionales de la misma organización o alguien incluso externo, ¿vale? Después tenemos la papelera de reciclaje. Cualquier documento que yo haya borrado dentro de este proceso, yo tengo hasta 30 días para hacer la restauración del mismo, pero también hay un par de políticas que nos dicen que incluso hay más de 30 días donde los administradores pueden entrar en ese proceso y en la carpeta de reciclaje de segundo nivel, que aparece este iconito aquí abajo, papel de reciclaje de segundo nivel, puedo buscarla para pedir que incluso se restaure, ¿vale? Y hay una regla ahí que pasando cierta cantidad de tiempo, usualmente son 60 días, la información se puede borrar de manera permanente. Así que si borran, pueden volver a restaurar y no se sientan preocupados por eso, ¿vale? Ahora, tengo dentro de este proceso del menú varias cosas interesantes que yo puedo utilizar y esas se refieren a los espacios de colaboración con equipos que se llaman bibliotecas compartidas. Vamos a entrar a más detalles ahora que vemos el tema de SharePoint, ¿vale? Pero, ¿cómo yo comienzo, por ejemplo, a utilizar mi espacio del lado de mis archivos personales, ¿no? Con OneDrive. Lo primero es, ya les decía, estas son las carpetas creadas por defecto para las aplicaciones, en este caso Teams, y acá está mi carpeta para la información personal. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Yo puedo en la parte superior, en esta banda rápida, yo puedo decir que quiero agregar un nuevo. ¿Qué? Archivo o carpeta o vínculo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo crear la carpeta como lo hice ahora. Puedo crear un archivo de Word, Excel, PowerPoint, por ejemplo. Un archivo de OneNote o un Forms, por ejemplo, ¿no? Para hacer encuestas o cuestionarios. O una liga de un vínculo. Cuando yo creo alguno de estos archivos, lo interesante de esto es que me permiten generar un proceso de colaboración, ¿no? Aquí en nuevo va a poder crearlo y va a utilizar los servicios web de Office para hacerlo. Vamos a hacer una prueba también y voy a crear aquí dentro de la carpeta de Office que creé previamente una prueba. Vamos a crear un archivo de Word y me va a abrir el espacio dedicado a Word Online, ¿vale? Y si ven, aunque está abriendo la aplicación, nunca salió de la liga relacionada a OneDrive. Entonces, online y archivo en OneDrive, ¿vale? Entonces, yo la tengo acá. Voy a darle aquí donde dice guardado y voy a colocarle prueba y una fecha, ¿no? 05/05/2021. Y aquí me está diciendo, ¿dónde es la ubicación que tienes para ese archivo? Entonces aquí lo voy a colocar, ¿no? Voy a decir que va a ser justo en este bloque, ¿no? Entonces me va a aparecer de este lado, ¿vale? Entonces yo lo guardé, lo cerré, lo vuelvo a abrir
y aquí está guardado, ¿no? Y ni siquiera tuve que darle guardar porque automáticamente se hizo ese proceso de guardado, ¿vale? Y acá lo interesante de tener esto es que una vez yo teniendo el archivo, yo puedo hacer muchas cosas con ese archivo. Por ejemplo, puedo darle compartir, ¿no? Al mismo, y yo puedo hacer que ese archivo que es de carácter personal, de mi autoría, se convierta en un tema administrado, por ejemplo, ¿no? Y le puedo dar permisos a este archivo, editar o ver. Vamos a decirle que vamos a editar, ¿vale? Que Fernando lo puede editar. Y entonces yo le puedo mandar un mensaje para enviarle una invitación directa. Fer, revisa este archivo y me das comentarios. ¿Vale? Entonces, yo puedo enviar, enviar este mensaje y le va a llegar justo una invitación para que pueda hacer ese proceso de acceso, ¿no? Y aquí en la parte superior, miren, justo le di clic aquí, ¿no? Y dice, ¿para quién quieres que funcione este vínculo? La URL que voy a enviar. Cualquier persona que tenga el vínculo, usuarios de la organización de Orbitec que tengan el vínculo, personas que tienen acceso, es decir, nombradas, o personas determinadas. Yo le voy a decir que cualquier persona que pertenezca a la organización, porque este archivo es de carácter sensible y solo compete a los de la organización, por ejemplo, ¿no? Que si lo llega a tener alguien de contabilidad o alguien así, no pasa nada, ¿vale? Y aquí, ¿qué tiene? ¿Va a permitir editar o no permite? Sí, sí permite editar y quiero que lo haga. Y, por ejemplo, aquí yo puedo hacer este check, ¿no? Activar el modo revisión, ¿no? Y el modo revisión dice, las personas solo pueden dejar comentarios y sugerir cambios en el documento, si yo lo activo. Si yo no lo activo, entonces pueden hacer esa edición para hacer los cambios, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo incluso, si yo lo tuviera de solo lectura, puedo bloquear la descarga para que literal solo vea, ni siquiera descargue. Pero en este caso, como está editando, pues le voy a decir que tenga esos permisos. Entonces le voy a dar a aplicar y recuerden, le dimos la tema de edición que al final también impacta a este escenario de configuración, ¿vale? Y le doy a aplicar. Yo puedo darle copiar URL, ¿no? Del vínculo. Le voy a dar copiar y entonces me sale, ¿vale? Y ya tengo la URL de ese archivo para que pueda estar editando, ¿vale? Si yo quiero hacer la acción y nuevamente hacer esto que vimos ahora de enviarlo directo, lo voy a enviar, ha sido enviado y a él tendrá que llegar una notificación con ese envío, ¿vale? Y la URL que yo copié hace un momento, miren, me deja abrir acá sin problema el día. Yo puedo en el documento, por ejemplo, generar comentarios, ¿no? Y hacer las menciones de las personas que necesito me den retroalimentación, ¿vale? Y listo. Yo incluso yo puedo dar clic aquí, lo puedo editar, puedo enviar, entonces puedo crear otro nuevo. Y aquí hay algo interesante, algo que dice asignar a Fernando Plata. Eso quiere decir que en su herramienta de To-Do va a poder ver que tiene un pendiente que le permite recordar que hay que hacer esto, esta revisión. Y dónde está el archivo le va a llevar directamente al espacio. Y ya, ¿vale? Entonces yo puedo hacer esta interacción y tener esos documentos. Ahora, vamos a ver, yo creé la carpeta en línea, pero ¿cómo sé que está una carpeta creada en el tema local? Entonces, miren, vamos a irnos a mi espacio que tengo en mi escritorio y voy a hacerlo justo. Tengo la herramienta de OneDrive instalada en mi equipo local y la tengo configurada justo así, ¿no? Tengo aquí la configuración y esa configuración al final al hacerlo me va a llevar a mi equipo donde me va a decir ciertos detalles para que yo pueda estar utilizando, ¿no? Mi estructura en la carpeta que se llama OneDrive
y el nombre de la organización, ¿no? Y me va a hacer la sincronización de esos detalles, ¿vale? Primero vamos a empezar por cómo es que está estructurado, por ejemplo, los detalles finos en la configuración de ese agente local, ¿vale? El primero, en la cuenta, primero es que cada vez que inicie el equipo, obviamente el equipo se inicia, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una red de uso medido, ¿no? A lo mejor estoy compartiendo mi internet con mi celular, entonces yo no sincronice porque puede ser que me acabe los datos, que muestre notificaciones cuando llega un archivo nuevo, alguien me menciona o hay un cambio, por ejemplo, en algo, me digan ahí, ¿no? Que justo los archivos antes de eliminar, a lo mejor me pregunten, por ejemplo, ¿no? Y que la sincronización se pueda, por ejemplo, detener de manera automática, ¿no? Y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, es que ustedes tienen 1 TB en nube y a lo mejor en su equipo de cómputo tienen 256 gigas. Para no entorpecer el uso de ese almacenamiento local, hay una política que permite que ustedes no descarguen toda la información local, solamente la descarguen a demanda localmente, pero que tengan los accesos directos. Es decir, hay un proceso que se llama sincronización en línea. Solo tienen el acceso, cuando lo necesitan dar doble clic y lo descargan. Y así ahorran espacio para no estar sincronizando todo lo que tienen ahí, ¿vale? Y eso lo pueden hacer aquí con esta opción que dice ahorrar espacio y descargar archivos cuando los usen, ¿vale? Después tienen el proceso, por ejemplo, para la copia de seguridad, ¿no? De la información local, que ahorita lo vamos a ver. El tema de red, si tienen un proceso de red controlada, ¿no? Ustedes pueden dar la limitación. Imaginen, yo tengo un mega de conexión de red dentro de la casa que comparto con 2 personas. Para no entorpecer su comunicación, porque también hace videollamadas o temas así, a lo mejor yo le digo, de ese megabit que tienes, nada más utiliza, por ejemplo, 250 kilobits, por ejemplo, para sincronizar. O 512 tal vez, ¿no? Para sincronizar todo ese espacio, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden jugar con eso. Si no hay un límite, le dan, por ejemplo, clic acá, sin limitar, ¿vale? Y eso permite hacer la velocidad de carga y la descarga, ¿vale? Igual, si no quieren entorpecer porque su velocidad es asíncrona, también jueguen con esto aquí. Después, en el apartado de Office, lo que nos dice es, si yo quiero que la sincronización también se haga con los archivos de Office. Cuando abren Word, automáticamente también se sincroniza ahí su carpeta y el archivo que cree de Word en el OneDrive sea también un archivo del histórico que aparezca en el Word del escritorio, por ejemplo, el PC o el Mac, ¿vale? Y aquí hay un proceso. ¿Qué sucede cuando hay conflicto de sincronización? Cuando hay el tema de Office o algún archivo, por ejemplo. Y hay 2 opciones. Dejar decidir entre combinar cambios o mantener ambas copias, ¿no? Yo voy a hacer esa decisión y voy a decir cuál se queda, cuál se va, cuál sincroniza. O la otra opción es mantener siempre ambas copias dentro del equipo, ¿no? Y que se mantengan las dos y ahí el proceso de versionado pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Yo siempre dejo decidirme a mí y yo haga ese proceso de control. Y en el tema de cuenta, pues es obviamente sincronizar con qué cuentas está haciendo ese proceso de sincronización del lado de OneDrive. ¿Cuánto almacenamiento usa hoy del disponible de los terabytes, ¿vale? Una vez hecho esto, nos podemos ir a este apartado donde ya está mi carpeta de OneDrive. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer aquí o gestionar? Les decía, súper rápido. Y miren, voy a mostrar un poco de mi historial de descargas y vamos a hacer un juego con el cambio el movimiento de información, ¿vale? Primero, lo que yo estoy sincronizando acá en nube, miren, lo voy a colocar acá nuevamente. Listo. Está apareciendo acá, ¿vale? Los 3 archivos, ¿no? Las 3 carpetas relacionadas a Teams y la personal. Y aquí tiene varias opciones. Si yo entro, por ejemplo, voy a dar clic derecho a la carpeta personal. Y ese es el menú de mi PC, ¿vale? Yo tengo Windows 10, así que es lo que debe aparecer para ustedes. Tenemos el menú contextual relacionado a OneDrive. Este es el menú contextual. Viene compartir, ver en línea y mantenerlo siempre en el dispositivo. Primero, vamos a ver al tema de compartir. Yo directamente desde aquí puedo hacer lo mismo que hice en línea para compartir un archivo, por ejemplo, ¿no? Y me va a aparecer un espacio idéntico al que encontramos hace un momento, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decir Fernando y va a comenzar a encontrar de mi directorio
la información que yo estoy sincronizando. Y yo le puedo aquí más aplicaciones, ¿no? Y hay un espacio de bloque compartido, donde a mí me puede aparecer aquí de mis usuarios o mis contactos que tengo basados en la sincronización de mi correo, a quien quiero compartirlo directo, por ejemplo, ¿no? Aquí me dice que se ha compartido el vínculo del personal. Cuando yo comparto, lo que va a aparecer es este iconito que ven aquí, donde me está indicando que esa carpeta, vamos a darle clic, o ese archivo, tiene la acción ya compartida, ¿no? Alguien está compartiendo. Y aquí, si ven, tiene una nubecita y hay varios estados. Tenemos, voy a mover aquí otra vez en el archivo y me voy a dar clic acá. Voy a regresarme a la carpeta. La carpeta, ya le dimos compartir, luego dice ver en línea y me va a llevar a la URL de este espacio de OneDrive y después dice mantener siempre en este dispositivo. Si le doy clic aquí, la carpeta se va a comenzar a sincronizar y se va a sincronizar con un icono en verde. Eso quiere decir que físicamente ya está ocupando espacio en mi disco ese archivo. Cuando tiene la nube, solamente tiene el acceso directo. Yo puedo darle clic aquí, entro en ella y al darle clic, por ejemplo, la voy a abrir y ahora ya tiene una palomita verde donde ya me está abriendo un archivo y obviamente ya está sincronizado y guardado en mi equipo, ¿vale? Entonces, así de fácil es como ustedes pueden guardar los archivos. Es importante, si ustedes van a respaldar información local de OneDrive a un medio físico, siempre deben seleccionar que las carpetas tengan este icono y que siempre tengan la opción que justo dice mantener siempre en este dispositivo. Así garantizan que esté físicamente guardado en el disco, porque si no estará en la nube, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue con las carpetas? ¿Qué yo puedo hacer más cuando yo comparto, por ejemplo, una carpeta? Yo puedo decirle liberar espacio. Y al liberar espacio, lo que está haciendo es que ahora nuevamente está enviando el estado de la carpeta a solo nube y no acceso local, porque a lo mejor la necesitaba así, ¿vale? Y entonces comienza a construir allí algo rápido. Le doy clic y voy a los archivos de Office Online, que en este caso creamos uno de Word. Le doy clic y me va a dar más opciones. Compartir, que ya lo vimos, ver en línea, vamos a entrar aquí. Historial de versiones. Y vamos a darle clic aquí. Y me va a aparecer esta ventanita. Cuándo fue creado, cuándo hubo un cambio y quién lo hizo, por ejemplo. Y entonces aquí me va a poder decir, a ver, yo quiero ver ese cambio, ese cambio que se hizo y quiero ver cómo se estructuró ese cambio de ahí. Entonces le voy a dar, por ejemplo, abrir y justo la idea es que me lleve al espacio de Word Online, digo Word físico, no Word en el equipo, y me va a llevar a este equipo, por ejemplo. Voy a ver los comentarios que hice hace un momento, donde asigné a Fernando, y aquí voy a ver este proceso de cambios. Entonces aquí me voy a colocar y voy a hacer un cambio acá. ¿Vale? Simplemente le doy guardar en check y ya me guarda. Si le doy clic aquí en el nombre, directamente me está guardando ya en el espacio de OneDrive personal. Yo le puedo dar desde aquí, desde Word, el historial de versiones también y justo me va a entregar eso, ¿no? Al final, si yo doy aquí un tema de refresh al documento en nube, ¿no? De Word Online, entonces debe generarme una sincronización justo parecida en el proceso, ¿vale? Y entonces yo puedo estar comenzando a hacer estos accionables dentro de los espacios. Ahora, voy a cerrar acá, ¿vale? En justo este espacio. Entonces ahora, vuelvo a mi tema local, a mi computadora, donde está mi equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, ahora que ya sincronice acá, qué más opciones me entrega? Voy a decirle que quiero liberar, por ejemplo, y va a pasar lo mismo que vimos hace un momento, para poder enviar ese proceso, ¿no? de liberar y que localmente esté yendo, ya no esté en mi disco duro, ¿vale? Si yo me regreso acá a mi carpeta, aquí me dice que hay un error. ¿Qué está existiendo aquí? Debe ser un error de sincronización. Entonces voy a mi agente y me tiene que dar detalles y me dice que efectivamente
no se pudo combinar los cambios, por ejemplo, y existe un error, por ejemplo, allí, ¿no? Entonces me dice aquí, ese error de conflictos que está sucediendo, abrir Office para combinar y conservar los archivos. Le voy a dar aquí, abrir Office para combinar. Hizo el proceso de la combinación. Le voy a dar guardar. Y voy a salir. Y vamos a esperar a que sincronice, ¿vale? Obviamente el tiempo de sincronización depende de la calidad de su red y a pasar de ese proceso, el tiempo usualmente siempre es rápido, ¿no? Porque al final lo que hace es que de lo que existe del total, solamente va tomando lo que hace falta y sincroniza esa partecita pequeña, no se va todo el archivo completo. Así que si se hace un cambio, ese cambio que existe va, regresa y solamente sincroniza ese cambio. Por eso de pronto es muy rápido hacer ese procedimiento, ¿vale? Ahora, me voy a regresar aquí, tema local, y yo tengo justo este bloque de sincronización, por ejemplo, ¿no? Voy a crear acá localmente otra carpeta. Un segundo. Y vamos a colocarle información de clientes, ¿vale? Ya se sincroniza del lado de local y ya del lado de nube, bien, no tuve que hacer nada y ya está. Y como el origen es local, aparece esta palomita, por ejemplo, ¿no? Pero yo también, incluso ya que esté sincronizado, puedo decirle que libere espacio y que se vaya solo a nube, ¿vale? Entonces no importa en dónde lo creen, siempre va a existir esas opciones para hacerlo. Ahora, ya yendo al tema web, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ya cargué estos archivos, no un Word, Excel, online, una carpeta, pero ¿qué puedo hacer con archivos que no son tal vez de tipo Microsoft? Por ejemplo, vamos a crear este tema, ¿no? Vamos a agregar este archivo, drag and drop, recuerden, y está sincronizando aquí, y entonces voy a ver del otro lado del bloque de nube, y ya está aquí, miren, tal cual, no tuve que hacer mucho. Miren, voy a agregar aquí una imagen local, en mi carpeta local y se va a mover hacia el tema de nube, ¿no? Entonces igual, va a sincronizar acá y la idea es que justo este proceso de drag and drop sea simple para ustedes, miren, y ya está aquí la imagen creada, ¿vale? Así de sencillo puedo estar utilizando en ese procedimiento. Y eso lo encontramos aquí. Yo puedo cargar un archivo o puedo cargar una carpeta completa, ¿no? Entonces, ese proceso de carga se va a ver reflejado aquí en el procedimiento, en el histórico, y me va a decir cómo va a estar funcionando, ¿vale? Así de sencillo. Después yo puedo hacer que compartamos un vínculo, por ejemplo, de esta carpeta donde yo me encuentro, puedo compartir ese vínculo y de ahí lo que hicimos hace un momento, me envía la información y decirle quién tiene acceso, solamente los de mi organización, ¿vale? Lo comparto y lo envío. Ahora, yo puedo decir también, quiero sincronizar. Al darle clic aquí en sincronizar, lo que va a hacer es que lo que está en nube va a abrir el agente local y se va a sincronizar localmente hacia mi equipo. Y me va a mostrar justo un mensaje donde me va a decir que ya está sincronizado y va a sincronizar a este espacio que está aquí, ¿vale? A veces es importante hacer acá porque va a permitir garantizar que exista la conexión. O cuando localmente me dice que ya no hay conexión hacia mi OneDrive de nube, le voy a dar clic aquí y me va a permitir conectar. Si yo le doy clic aquí en descargar, pues simplemente va a hacer ese proceso, ¿no? De la descarga de la información que esté aquí. Y un proceso interesante es que se llama automatizar. Yo puedo, a través de un proceso que se llama Automate, que lo vamos a ver después en otras sesiones, yo puedo automatizar un flujo para que digan, cuando me llegue un correo que es de Fernando y que tenga un adjunto, automáticamente guárdalo en la carpeta que se llama adjuntos Fernando. Y es un proceso de automatización que va a ser un flujo sin que tengan que intervenir. Pero para eso necesitamos utilizar Power Automate y lo vamos a ver después. Así que quien esté interesado en eso, también está atento porque vamos a tener una sesión para ese tema. Ahora, imaginemos que yo tengo un archivo, por ejemplo, como un PDF, yo le doy clic aquí y me salen más opciones que yo tengo para crear. Eliminar el archivo, cambiarle el nombre, automatizar, por ejemplo, nuevamente el tema de Automate, generando un proceso de aprobación, ¿no? Como el approval de Teams, y yo le puedo decir que puedo moverlo a otro espacio que tenga dentro de mi OneDrive o incluso en otro espacio, por ejemplo, de los espacios que tengo de SharePoint para colaborar. Y si le doy clic en los tres puntitos, puedo decir copiar en o el historial de versiones, ¿vale?
Si yo doy clic dentro de esta misma cintilla, en la parte final, donde está este iconito de signo de admiración, aquí me dice los detalles que tiene esta carpeta que yo creé. Cuándo fue creada, dónde está contenida, qué acciones se hicieron dentro de ella, no como su historial, no la actividad que tiene, quiénes tienen acceso, y yo aquí puedo comenzar a jugar con la administración de accesos, ¿no? Es decir, a ver aquí, ¿quién va a tener acceso a esta carpeta por la URL? Esta URL, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué permisos van a existir para esa URL? Pues pueden ser estos de acá, ¿no? Que ya tienen previamente yo creados con Fernando o incluso con alguien más, van a aparecer aquí. O incluso yo puedo decirle, quiero darle acceso directo a tal persona. Y entonces puedo agregar a esta persona y agregarlo aquí. O incluso, me voy a agregar a Fernando, vamos a hacer acceso. Y una vez que ya le doy acceso, por ejemplo, yo puedo generar ya la administración de esos bloques o algo avanzado. Aquí en la opción inferior derecha, puedo darle clic aquí en opciones avanzadas y me va a llevar a un espacio relacionado a la administración de esos permisos. Y aquí puedo decir, ya le di permiso a Fernando, ¿qué quiero hacer? Lo voy a eliminar, ¿vale? Quiero hacer ese proceso para eliminarlo. Y entonces yo puedo hacer ese control y puedo decir quién puede estar colaborando o hacer esas intervenciones aquí con un poco más de detalle, ¿vale? Así es como yo puedo estar administrando esos bloques de acceso, ¿vale? Y si vieron, tiene un entorno de SharePoint, porque recuerden, la consola es compartida. Ahora, ¿cómo yo puedo, ya que hice mi sistema de información personal, cómo yo puedo comenzar a colaborar del lado, pero del SharePoint? Entonces vamos a irnos a la herramienta de SharePoint. Cuando yo la abro, en mi caso, de manera predeterminada, me abro estos espacios. ¿Qué significan? Aquí tengo 3 espacios de SharePoint que son equipos, si le ven se llaman grupos, que son los grupos que había creado previamente con Office Groups o Office Grupos. Estos espacios, les decía, de Office Grupos, crean un portal en SharePoint, un buzón de Change, que es Outlook, un calendario compartido, un espacio para almacenar documentos, que es este espacio de SharePoint, y el espacio de grupos dentro de Teams. La idea es que a través de estos espacios yo pueda estar interactuando. Entonces, imaginemos, y les voy a mostrar muy rápido cómo está mi espacio de Teams para que se den una idea muy rápido de a qué me estoy refiriendo con esto. Miren, voy a cerrar estas pestañas que ya vimos si no nos interesan. Y aquí voy a entrar rápidamente a Teams. Y aquí yo tengo equipos, ¿no? Imaginen, tenemos este equipo que se llama Teams, tercera sesión. Le voy a dar clic aquí. Es un espacio de SharePoint. Le doy clic y tiene esta configuración de forma predeterminada. Inicio, las noticias que puede haber aquí, ¿no? Los vínculos, información relevante, lo van a ver aquí. Y miren, acá me dice que tengo conversaciones, por ejemplo, ¿no? Todo el historial de chat que yo he tenido, interacciones, lo voy a encontrar justo en este espacio, ¿vale? Y si le doy clic aquí, lo que me va a hacer es me va a abrir un espacio del buzón de Teams, que es el buzón compartido, para ver todo este historial de secciones, ¿no? Por eso es que de pronto es importante entender cómo se conecta todo y cuáles servicios de pronto hacen la conexión principal y la diferencia, ¿vale? Así que déjenme regresar al espacio de Teams. Después tenemos la gestión de documentos, ¿vale? Aquí voy a encontrar todos los documentos que yo he interactuado previamente a través de este espacio de Teams. Y vamos a regresarnos aquí a Teams y yo voy a irme a equipos, recuerden donde encontrar la información, y aquí voy a irme a canales, ¿no? Aquí voy a encontrar toda esa información, ¿no? Por ejemplo, archivos de todo ese proyecto que se llama Proyecto Tercera Sesión Teams. Aquí tenemos un SharePoint que se llama Teams Tercera Sesión, ¿vale? Y entonces estoy encontrando un par de archivos, aquí voy a encontrar incluso otro par, ¿no? Al final hay varias cosas que yo puedo estar justo interactuando de este procedimiento, ¿no? Yo puedo ver cuáles son los archivos que tengo compartidos en este espacio, ¿no? Compartidos conmigo, los blocs de notas a través de OneNote, por ejemplo, las páginas que tienen estos espacios, ¿no? Si ven, miren, me llevo a este espacio compartido de OneNote. El contenido de
del sitio, ¿no? A lo mejor tiene subsitios que yo previamente estructuré, la papelera de reciclaje para cualquier cosa que elimine, y yo puedo editar ciertas cosas de esos grupos. Ahora, miren, acá en la parte superior dice, agregar chat en tiempo real a este equipo de SharePoint, le vamos a dar agregar, entonces vamos a darle agregar, y dice, ¿dónde quieres justo llevar ese tema de interacción? Al agregar, vamos a darle que agregue desde el home, por ejemplo, ¿no? Para que tenga esa interacción del lado de SharePoint. En lo que justo se procesa, la idea es que justo en ese procedimiento, ¿no? Me lleva el tema web y vamos a irnos aquí. Entonces, ahora, ¿cómo yo gestiono que la información que esté contenida en los documentos que tengo aquí en el SharePoint la puedo sincronizar también localmente y comience a colaborar con esa información? Entonces, miren, hay una cintilla muy parecida a la que vimos de OneDrive, donde yo puedo crear y agregar carpetas, archivos online, ¿no? Para acceder a ellos, puedo cargar archivos, carpetas o plantillas, ¿no? De alguna estructura documental, o incluso puedo hacer la sincronización, ¿vale? Si yo le doy aquí sincronizar, miren, voy a dar clic aquí y me va a abrir una pestaña y me va a decir abrir, pero ahora ya no me va a abrir hacia un tema directo desde el lado de OneDrive, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve aperturado en mi panel de navegación. Entonces, denme un momento, acá está. Miren, a mí me va a aparecer en mi estructura de archivos de la organización en el SharePoint, algo muy parecido a este iconito, ¿vean? Si ven, este iconito es OneDrive y dice orbitec.com.mx, la que exploramos ahorita, y es solo OneDrive. Pero cuando es SharePoint, va a aparecer un icono así como de corporación, edificios, y va a aparecer lo que acabo de sincronizar ahorita. Si yo doy clic aquí, me va a abrir la información, me va a abrir la información que yo tengo guardada aquí desde estos archivos, ¿vale? Si yo me regreso a otro espacio de SharePoint que tenga, por ejemplo, miren, este que se llama Taller Media y Recursos. Y yo, por ejemplo, quiero sincronizar también la información que tenemos ahí agregada, puedo hacer lo mismo. Puedo hacer sincronizar y me va a llevar a este espacio del tema de Orbitec y ya, listo, ya tengo sincronizado aquí y va a pasar exactamente lo mismo que creamos hace un momento con OneDrive. Yo puedo crear un archivo, vamos a crear un archivo de Word. Lo abro y automáticamente de este lado debe estar justo sincronizando el que ya esté este archivo, ¿vale? Prueba SharePoint colaborativo, creado por mí, ¿vale? ¿Sí vieron? Pues sencillo. Windows 10. Bueno, le voy a dar guardar, lo voy a cerrar y edité local, vamos a abrirlo en línea. Y lo interesante de esto es que yo, como estuve guardando a través del espacio que tengo acá, Word en línea para sincronizar. Manual. ¿Vale? Dice guardando, se ha guardado, entonces me voy a regresar un poco acá. Yo lo que tengo de interesante es que como estoy compartiendo un espacio de SharePoint, que recuerden, es un espacio para colaborar con más de 2 personas y la autoría es colaborativa, ¿no? Es de múltiples usuarios. Yo incluso no tengo que ya comenzar a compartir con los que pertenecen a este equipo de trabajo, porque ya tienen acceso a incluso este espacio. Yo incluso puedo decir, a ver, ¿dónde? Ya seleccionando el archivo, puedo estar compartiendo, ¿no? O haciendo cierta cosa. Yo puedo incluso agregar que alguien externo al equipo de trabajo de SharePoint puede estar colaborando. Bien. Voy a agregar a un usuario externo que no pertenece a la organización, por ejemplo, ¿no? Y aquí le voy a decir que justo permita hacer ese proceso, ¿vale? Entonces, a ver, no me deja acá.
Ahorita vamos a agregarlo primero aquí, ¿vale? Ahora, lo interesante de todo esto es que yo puedo, además justo de estar interactuando aquí en los espacios, me voy a regresar a SharePoint, estar revisando cómo está avanzando ese equipo y hacer las interacciones que yo tengo en todo ese equipo de trabajo desde múltiples espacios. En SharePoint yo puedo ver desde Teams lo que está ocurriendo con el canal. Me voy a ir a Teams, ¿vale? Y aquí estoy viendo qué está ocurriendo con mi canal y cómo estoy interactuando con ese espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire, vamos a darle aquí, administrar, agregar miembro, y vamos a ver si justo desde este tema acá yo puedo agregar. Vamos a dar a agregar. Listo, aquí me dice que así es correcto. Este ya lo teníamos como miembro. Vamos a agregar uno nuevo y vamos a ver cómo funciona como miembro. ¿Vale? Lo interesante que tienen los vínculos de SharePoint, creo que también este ya lo tenemos acá. Lo interesante que tienen los temas de, este lo acabo de agregar como invitado, ¿vale? Un externo ha sido invitado acá. Es que SharePoint permite colaborar con esos externos, hacer esos procesos de colaboración de diferentes espacios, y lo interesante en ese bloque es que muchas personas pueden estar interactuando con él sin incluso pertenecer a la organización, por ejemplo, ¿no? Que es lo interesante en ese proceso. Entonces, bien, aquí les voy a mostrar un poco lo que nos dice. Llega un correo de esa invitación y dice: Manuel ha sido agregado a este espacio de trabajo para poder colaborar, ábrelo en Teams y comienza a trabajar. Y tienen acceso a ese espacio de SharePoint para poder colaborar con externos, ¿vale? Ahora, vamos a ver justo el tema de cómo, ya que sincronizamos esa información, cómo es que yo sincronizo, por ejemplo, la información de mi equipo a través del bloque de OneDrive, ¿no? Entonces, miren, vamos a irnos aquí. Recuerden, estamos en un espacio de Orbitec aquí y aquí tenía mi información. Cuando yo estoy instalando el bloque de implementación de OneDrive local, yo puedo decirle qué archivos o qué espacios quiero que se guarden o se sincronicen de mi equipo hacia nube siempre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mis documentos sincronizarlo, incluso hasta el tema de otra carpeta. ¿Dónde yo veo eso? Por ejemplo, yo me voy a mi icono de OneDrive, voy a dar configuración, y voy a dar configuración de OneDrive, y aquí donde dice copia de seguridad, voy a dar administrar copia de seguridad. Y aquí me dice, ¿qué quieres de la copia de seguridad sincronizar? Puedes sincronizar a escritorio, documentos e imágenes. Simplemente podemos tomar esto que está aquí y sincronizar. Lamentablemente no podemos adherir una carpeta adicional como tal vez lo hace, no sé, el tema con Google Drive o Dropbox, pero lo interesante es estructurar, por ejemplo, ahora mis archivos y decir que ahora sincronice el escritorio, mis documentos, donde estoy metiendo las carpetas, las descargas y todo, y entonces estas dos carpetas principales sean las que tenga la información interesante de la organización. Yo le doy clic en iniciar la copia y automáticamente esas carpetas van a estar sincronizadas y van a estar en nube para que yo pueda acceder a ellas, ¿vale? Y lo importante de eso es que yo al sincronizar esas carpetas, yo puedo sincronizar toda la carpeta con los archivos, sin importar si los archivos pesan gigas, ¿no? Recuerden, el límite por archivo es de 100 gigas para estar sincronizando la información. Obviamente dependerá del tamaño, el bloque que yo utilizaré. Entonces, el terabyte de información quedará perfecto para sincronizar, por ejemplo, los archivos que tengo locales. Tal vez tengo 100 gigas de archivos de mi disco y entonces los puedo mover a nube. Cuando yo tengo un equipo diferente, por ejemplo, un equipo personal u otro equipo que utilice, yo puedo sincronizar OneDrive y esos archivos que veo ahí de mi escritorio pueden volver a ser sincronizados, y al darle guardar en el dispositivo, puedo descargarlos o simplemente dejarlos en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante ahí para estar jugando. Ya hablé mucho. Cuéntenme, lo que les acabo de enseñar, ¿les hace sentido? ¿Alguien lo había utilizado? ¿No lo han utilizado? ¿Qué tal les parece el acercamiento que tuvimos, por ejemplo, con ahora las herramientas, ¿no? ¿Le ven valor, por ejemplo, para incluso hoy sustituir el tema de OneDrive sobre otra herramienta? ¿Alguien tiene un comentario? Un chat, abre su micrófono. Sin miedo, sin miedo.
La idea es que aquí aprendamos y que sea un espacio para contribuir. Listo. Entonces creo que ha quedado todo súper claro en la aproximación sobre este tema de SharePoint y OneDrive, ¿no? Hay muchas formas adicionales a explotar SharePoint, ¿no? Ahorita solamente vimos lo orientado al tema de documentos y la colaboración dentro de esos espacios, nada más. Obviamente está el tema de la intranet, las bibliotecas, por ejemplo, documentales, los flujos de automatización, todo eso. En su momento vamos a llegar a ese espacio. La idea es ahorita simplemente mostrarles cuáles son las diferencias entre uno y otro y dónde conviene utilizar un otro y por qué dentro de SharePoint les aparecen los mismos nombres de los equipos que ven dentro del lado de Teams, por ejemplo, ¿no? O grupos incluso, ¿vale? Incluso, miren, voy a irme aquí, menú rápido, voy a irme aquí a los espacios y voy a buscar un segundo, ya para finalizar la interacción. Acá está, no la vi, disculpen. Acá está, entonces, mira, donde yo, por ejemplo, veo también cómo está ese historial de los grupos, ¿no? Acá, en mi bandeja de correo, ¿no? Yo puedo ver incluso cómo está la interacción para esos espacios en los equipos. Y miren, aquí puedo encontrar esa información y puede estar adherida al tema con SharePoint, sincronizada con el tema de Teams, iniciar conversaciones, compartir archivos, conectar aplicaciones. Todo está conectado y todo nos permite hacer ese proceso. Obviamente, cada herramienta tiene su función particular, ¿no? En el caso de SharePoint nos ayuda mucho ese tema de colaboración y podemos estar jugando con ella de varias formas, ¿vale? Entonces, mira, les voy a mostrar ahora algo que me parece a mí interesante para los temas de mejores prácticas e incluso ir aprendiendo un poco más de expertos sobre el lado de SharePoint. Entonces, mira, denme un segundo. Por mientras alguien tiene dudas, tiene un comentario, algo que agregar, algo que quieran resolver también, sería interesante escucharlo. Entonces, me confirman que puedan ver mi escritorio. Mira, justo esto es lo que les quiero mostrar. Y es importante de pronto conocerlo porque nos ayuda mucho a entender un poco sobre el proceso en la adopción, ¿vale? Un segundo, los podemos compartir. Le voy a compartir también aquí la URL para que lo puedan ver. Esta es una guía interesante para la adopción de la tecnología basada en 365, ¿no? Nos permite entender de pronto cómo debemos incluso llevar un tema interesante, por ejemplo, para el uso de ciertas herramientas y nos da un par de consejos aquí con los que podemos estar jugando, por ejemplo, para estos escenarios, ¿no? Es parte de las herramientas sobre las cuales nosotros implementamos la tecnología y hacemos los procesos para la adopción. Y nos permite entender de pronto un poco más cómo podemos estar jugando con esos escenarios de uso, ¿vale? Entonces, miren, les voy a compartir aquí, que creo que la compartí incompleta. Y lo interesante de esto es que podamos entrar en ese proceso de aprendizaje y ver cómo vamos adaptando de a poco la tecnología, no desplazando las otras herramientas que utilizo, pero sí a lo mejor enriqueciendo ese esquema de utilización dentro de mi organización, por ejemplo, ¿no? Incluso para el tema de OneDrive o el tema a lo mejor del bloque de SharePoint, ¿no? Entonces sería súper interesante ir viendo cómo poder interactuar
dentro de ese proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta acá, lo que les he mostrado, ¿alguien tiene una duda? Nuevamente lo pregunto, un comentario, algo que adhería a la conversación. Excelente. Creo que ha sido súper claro. Y por último, ya para cerrar y que nos vayamos, les mandé una URL adicional, que es justo el tema para una guía de mejores prácticas para la implementación o el uso de OneDrive dentro de la empresa. Lo usamos, también les decía, dentro de nuestro proceso de adopción para los clientes, pero nos ayuda a entender dónde utilizar, cómo utilizar, en qué momento es súper interesante colocar, por ejemplo, en los procesos de uso, y que además ustedes permitan utilizar la herramienta con mayor agilidad, por ejemplo. Sería interesante que lo exploraran, ¿no? Implementarlo, podemos ayudarles a ustedes a hacer ese procedimiento, y hay varias formas de utilizarlo, ¿no? Al final, depende del tipo de organización. Por ejemplo, están las organizaciones grandes que competen a más de 300 usuarios, y las organizaciones pequeñas que son menos de 300 usuarios, ¿no? Y obviamente cada quien tendrá su reto y su escenario para poder estar utilizando, ¿no? Entonces, pues hasta acá no me queda más que agradecerles el tiempo, el espacio, y cualquier cosa estamos a la orden para poder estar conversando, ¿vale? Por aquí atrás estamos Fernando, Sonia y su servidor para estar ayudando. En siguientes sesiones vamos a ver los temas de Power Platform con Automate, Power Apps para la creación de aplicaciones sin código, y otras aristas, por ejemplo, para el tema de Sway, crear estos espacios públicos de páginas o sitios, el tema de los formularios, las herramientas, por ejemplo, como Booking para calendarios públicos o en línea, y otras cosas más. Así que esténse atentos. Gracias nuevamente por el espacio y que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. A ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias, Fer, Sonia. Muchas gracias a todos. Esperamos ver para los siguientes cursos que estaremos dando. Muchas gracias, Manny. Como siempre, A ustedes, a ti. un gran placer tenerte con nosotros. Gracias, Fer. Estamos platicando. Que les vaya muy bien. Bye.